Pues vamos a comenzar con nuestros primeros videos de demostración de alguno de los temas para retomar el tema de las compuertas analógicas. Y bueno, como ya vimos en clase, la idea de las compuertas analógicas simplemente es agregar una terminal de control a una línea de comunicación. Esta línea de comunicación puede ser unidireccional, bidireccional o en este caso, el ejemplo más sencillo pues es un diodo en el cual vamos a dejar pasar únicamente parte de la señal por ser un rectificador. Y bueno, lo importante aquí es, vamos a utilizar este simulador en línea, ya lo hemos utilizado en otras clases, no es clase de simulación ni cómo utilizar el simulador, simplemente para revisar qué sucede con los experimentos, con el fenómeno y vamos a comenzar. Bueno, como ya hemos visto en clase, esta es una aproximación a un fijador, ¿sí? De eso lo vimos en quinto, pero vamos a agregar una terminal de control que nos va a permitir, además de controlar el momento en el que yo quiero que deje pasar medio ciclo, o en el caso de que comience a hacer su función de doblador de tensión, además de agregarle un offset. Vamos a ver. Aquí lo que podemos observar es, de acuerdo a la polaridad del diodo, ¿sí? Sabemos y el sentido y la idea de colocar el capacitor en la señal de entrada, sabemos que lo que va a suceder es que va a dejar pasar el semiciclo negativo. Bueno, vamos a ver. Para que este diodo entre en conducción necesitamos que tanto el potencial de la señal de entrada junto con el fijador, que va a ser la función del capacitor, necesitamos que exista una polaridad positiva. Por lo tanto, lo que necesitamos es asegurar esa carga y para que conduzca o asegurar que no llegue a esa polaridad positiva. ¿Cómo lo hago? Pues con la señal de control. En este caso estoy poniendo una señal de entrada, como lo pueden ver ahí, son 10 volts máximo pico y de RMS son 7 volts. Entonces quiere decir que yo debo de asegurar en el diodo, para que se conduzca, que se rompa la bandera, la barrera, perdón, de los puntos 7. Entonces, con menos 15 volts de control, yo aseguro, aquí está, menos 15 volts de control, yo aseguro que la señal que está en rojo, que es la señal de entrada, no se vea reflejada en la salida. ¿Qué va a suceder cuando yo comience a disminuir esta tensión? ¿Sí? Vamos a quitarle el offset y bueno, hacer con una tensión de 5 volts que podemos observar ya es suficiente para que la señal de entrada, ¿sí? Se vea reflejada a la salida. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque tengo 10 volts de pico, ¿verdad? Entonces vamos a observar, vamos a parar un poquito aquí la señal y podemos observar que tenemos prácticamente 5, 4.5 volts, que tendría que estar aproximado a los 5 del voltaje pico. ¿Sale, vale? Bueno, quiere decir entonces que si yo sigo incrementando el nivel de offset o el nivel de control, mejor dicho, para asegurar la carga positiva en el diodo, quiere decir que si yo coloco una tensión positiva, vamos pensando en el cero, vean, la señal de control queda en el cero y por ende la señal senoidal o el semiciclo senoidal comienza a hacerse más presente, ¿verdad? Prácticamente ya tengo desde el cero hasta el voltaje negativo, que viene siendo menos 10 volts, ¿vale? Entonces ya está haciendo la función del doblador de tensión. Vamos a tener 5 y 5 del pico positivo, vamos a tener prácticamente el semiciclo positivo ya ha aumentado con el offset. ¿Qué sucede si yo sigo incrementando la tensión? Ahora vámonos a 5 volts positivos. Ya el nivel de control está por alto, por arriba del cero de la señal original de entrada. Veamos cómo va creciendo aquí. Voy a parar. Vean, en el momento en que yo lo incremente, la función de entrada junto con la carga del capacitor, pues va a empezar a generar que se incremente esta señal. ¿Vale? Entonces ya tengo los 5 volts más mis 10 volts que tenía del doblador, pues entonces
voy a tener prácticamente los 15 volts, ¿verdad? Pero bueno, hay unas pérdidas ahí, ya posteriormente hablaremos sobre ellas. De hecho, ahorita se tiene que ajustar prácticamente a los 5, aquí está, más o menos. Ahorita lo voy a parar ya que se estabilice. Y listo. Ahí está, ¿verdad? Prácticamente nuestros 15 volts. Obviamente la pérdida del diodo, pero bueno. ¿Y qué sucede si yo sigo incrementando la señal de control? Ahora me voy a ir sobre los 10 volts. Yo esperaría que se incremente el offset otros 5 volts. Vamos a esperar que la señal se estabilice. Pienso que... Y listo, ¿verdad? Ya está yendo casi a los 20 volts. Y si se dan cuenta, prácticamente estoy dejando reflejar toda la señal de entrada. Obviamente voy a tener un offset. Listo. Ahí podría decir que prácticamente permití dejar toda la señal, ¿sí? Solamente que sabiendo que es un doblador de tensión y que lo puse con un offset. Y entonces prácticamente con este ejemplo puedo establecer que yo puedo, además de controlarla, de todo o nada, la señal, puedo ir controlando la cantidad de señal que voy a ir dejando pasar con esta configuración. Bueno, ahora vamos a pasar a otro sencillo, ¿sí? Este sencillo conmutador, pues bueno, ahora lo vamos a presentar con una señal de reloj de entrada cuadrada, perdón, una señal de entrada cuadrada y un control prácticamente a través del transistor NPN, que sabemos que necesitamos una polaridad positiva y por lo tanto aquí voy a jugar un poco, voy a ponerle 0 volts. Con 0 volts, ¿qué va a suceder? Pues prácticamente el transistor en configuración de inversor, la salida la estoy tomando de colector a una polaridad de colector de 5 volts y bueno, mi señal de entrada son 2 volts pico pico y vamos a tener una frecuencia de 60 Hz. Y bueno, vamos a observar qué es lo que sucede. Prácticamente lo que va a suceder es que el transistor va a estar conmutando de acuerdo a la señal original de entrada. Y eso es lo que podemos ver aquí, ¿verdad? Obviamente en formato de inversión. Si este pulso es positivo, pues aquí voy a tener negativo porque es un inversor. Pero ¿qué sucede cuando yo controlo mi terminal de control? Bueno, cuando yo modifico la tensión de la terminal de control, vamos pensando que le pongo 2 volts. Pues con 2 volts, al final de cuentas, aseguro la conducción del transistor. Y ya lo único que me resta es que se va a trabajar con los niveles de entrada que tengo ya del propio señal, los pulsos de señal de entrada. ¿Qué sucede si yo incremento todavía la tensión y me voy a 5 volts? Prácticamente estoy sobrepasando mi señal de entrada y estoy provocando que la señal de entrada en realidad desaparezca porque el transistor siempre está conduciendo. Entonces debo de tener cuidado mucho en los niveles que se conocen como threshold de la señal de control. Vean, prácticamente sepultamos la señal, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora me voy a ir precisamente a 0.3 volts, pero ahora negativos, perdón. Vamos a observar qué es lo que sucede. Prácticamente sigue funcionando porque los 2 volts de pico que tenemos en la señal de entrada, pues bueno, es suficiente para que siga conduciendo. Pero vamos a ver qué sucede cuando me voy a un menos 1 volt. Voilà. ¿Qué podemos observar? Bueno, como es un inversor, pues el que va a quedar prácticamente la señal aproximadamente, o vean, ahí va a estar oscilando entre 5 volts y un punto de error de voltaje, ¿verdad? Pero podemos decir que hemos este, provocado que el transistor ya no entre en conducción. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a asegurar que no entre. ¿Cómo lo puedo asegurar? Pues le voy a poner menos 5 volts. Y ahí podemos observar que en realidad el transistor, por más que la señal de entrada
esté presente, pues no va a conmutar y se va a quedar siempre en corte el transistor. Y con esto también puedo generar o lo que conocemos como una compuerta eh, analógica. Bueno, ahora vamos a una compuerta que es muy utilizada. Déjenme arreglarlo aquí. Originalmente eran 140 Hz y 140 Hz. Ok. De hecho, bueno, de hecho eran 120 Hz. Ya hice la modificación. Aquí vamos a recordar un poquito del teorema de Nyquist. No es tema de comunicaciones, simplemente nada más para recordarlo y tomarlo en cuenta. Y bueno, este lo conocemos como un puente de diodos también, ya lo hemos utilizado en algunas otras materias. Y la intención es utilizar una señal de entrada senoidal, pero que a su vez podamos tomar muestras nada más de la señal original y podamos representarlo en una carga o a la entrada de un sistema. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Pero lo que nos sirve es no tener la señal completa, sino unas muestras de ella. Ya en comunicaciones verán y les explicarán las técnicas o para qué se utiliza esto. Por lo pronto, ahorita lo que nos interesa a nosotros como electrónica es poder hacer y entender cómo es que va a funcionar la computación. Entonces, bueno, voy a echar a andar nuevamente. Y aquí, de acuerdo al teorema de Nyquist, deje que corra un poco más la señal. Dice que por lo menos debemos de tener dos muestras de la señal original. La señal original es una señal de 60 Hz y tengo una señal de control para un semiciclo de 120 Hz para cumplir ese requisito y tengo otra señal de control para el otro semiciclo de 120 Hz con la cualidad de que estas señales de reloj pues obviamente deben estar desfasadas en 180 grados. ¿Para qué? Pues para que en un ciclo funcione una red y en el otro semiciclo funcione la otra red. ¿Qué quiere decir? Que una unidad de reloj va a polarizar positivo y la otra unidad de reloj va a polarizar negativo y luego viceversa. Entonces, la señal que yo puedo observar, pues es esto. Cuando va creciendo la señal de entrada, se dispara la señal de reloj, dejo conducir hasta los 90 grados y luego el resto del periodo no lo muestreo, ¿verdad? No lo dejo pasar. Y luego cuando la señal empieza a decrecer en su mínimo, en su máximo mínimo, negativo, mejor dicho, comienza a circular o comienza a dejar pasar y en el resto de la señal no lo deja pasar. Entonces, bueno, ya en comunicaciones les explicarán bien técnicas de muestreo y las calidades y todo lo demás. Aquí lo que voy a tratar de demostrar es lo siguiente. Para yo cumplir eh, cabalmente que pueda tener más muestras, pues ¿qué voy a hacer? Debo de asegurar, voy a poner para el simulador y voy a asegurar aquí el doble de la frecuencia, el cuádruple de la frecuencia, que serían 240 Hz y 240 Hz. ¿Qué espero? Pues tener por lo menos no dos muestras, sino el doble de muestras, ¿verdad? Aquí lo vamos a ver. Ya tengo dos muestras del semiciclo positivo y tengo dos muestras del semiciclo negativo. Si quiero ser más representativo, pues entonces necesitaría más valor de frecuencia y siempre vamos a procurar irnos al doble. Voy a parar. Ah, no, ya estaba parado. Voy a cambiar los valores. Ahora me voy a ir a 480. Y me voy a... Ah, creo que no lo cambié. 480 y aquí me equivoqué, ¿no? Este eran 180. Y aquí es 480. Listo. Vuelvo a simularlo. Y entonces ahora voy a tener prácticamente cuatro muestras. ¿Sale? Y sí, ya empieza a tomar una forma de la señal original de entrada, que es una senoidal. Ya nada más por mera curiosidad, si me voy al doble serían 960. Vamos a parar. 960 y 960.
corremos y listo. Podemos observar que tenemos más muestras, el doble de la original, ¿sí? De la que comenzamos y ya comienzas a tener una idea de una porción senoidal. Y vuelvo a repetir, eso ya lo verán en comunicaciones, sacarle el mejor provecho, pero nosotros de nuestro tema de cómo realizar la compuerta, pues simplemente es controlar en un generador el pulso positivo o la polaridad positiva y en el otro generador la polaridad negativa y luego viceversa. Bueno chicos, espero que les sirva de apoyo y pues seguimos en clases en formato síncrono también. Gracias.